Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Organizaciones de derechos humanos piden que se cancele el desalojo de la toma de Guernica. Votación en las Naciones Unidas contra Venezuela. En nuestro nombre no. Brasil. Dios, patria y familia. Bolsonaro evoca un lema del fascismo para las elecciones de alcaldes. Tractor y bala. Políticos amenazan de muerte a familias sin tierra acampadas en Alagoas. Chile. Alto comisionado de las Naciones Unidas pide investigar a carabineros por el joven arrojado desde un puente. Piñera expresó su profundo respaldo a carabineros y condenó atentados a los derechos humanos. Colombia. Organizaciones convocan a una nueva jornada de movilizaciones en defensa de la vida. Tropas de Estados Unidos en Colombia. 23 congresistas denuncian a Duque por violar la Constitución. Privatización de los baldíos, otro nombre del despojo de territorios ancestrales. Ecuador. Liberaron al ex asambleísta Virgilio Hernández y afirman que la detención fue por un error judicial. El correísmo sale a las calles ante los intentos de proscripción. México. Movimiento por nuestros desaparecidos pide no desaparecer fideicomiso para víctimas. Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra raramuris que reclaman sus tierras. Venezuela. El Poder Judicial británico falla a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro y revoca decisión de entregar el oro de Venezuela a Juan Guaidó. Gobierno de Venezuela denuncia fraude y usurpación de actividades consulares en Brasil. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Organizaciones de derechos humanos piden que se cancele el desalojo de la toma de Guernica. Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidieron el miércoles pasado al juez Martín Rizzo que no se aplique la orden de desalojo de las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica y que se encuentre una solución real y de fondo a la problemática habitacional de esas familias. Votación en las Naciones Unidas contra Venezuela. En nuestro nombre no. En una actitud abiertamente complaciente con la política exterior norteamericana y la política del Fondo Monetario Internacional, el cual ayer envió un emisario a la Argentina, el gobierno argentino, a través de su representante oficial, votó en contra de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Repitiendo una conducta errática, la Cancillería, presidida por el ministro Felipe Solá, siguiendo las estrictas instrucciones del presidente Alberto Fernández, coincidió y respaldó plenamente un informe falaz, mentiroso e injerencista elaborado por Michelle Bachelet. Brasil. Dios, patria y familia. Bolsonaro evoca un lema del fascismo para las elecciones de alcaldes. El mandatario pidió a los votantes que se esfuercen a la hora de escoger sus candidatos a alcaldes y concejales y añadió: vamos a escoger a gente que tenga a Dios en el corazón, que tenga en el alma el patriotismo y que quiera libertad y el bien del prójimo. Dios, patria y familia. Tractor y bala. Políticos amenazan de muerte a familias sin tierra acampadas en Alagoas. Decenas de familias sin tierra que viven en el campamento Mandacarú, en el municipio de Traipú, en el campo de Alagoas, fueron amenazadas de muerte por políticos de la región la noche del lunes. Según los testigos, las amenazas vinieron del ex teniente de alcalde de la ciudad de Guirao do Ponciano, ubicada a 28 kilómetros de Traipú, Severino Correia Cavalcante, y de Toino Monteiro, hijo del ex propietario de la zona. Chile. Alto comisionado de las Naciones Unidas pide investigar a carabineros
por el joven arrojado desde un puente. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, luego de que en una manifestación un carabinero tire a un joven de 16 años por un puente del río Mapocho, investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrados, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles, establece el comunicado del organismo difundido ayer. Piñera expresó su profundo respaldo a Carabineros y condenó atentados a los derechos humanos. Piñera lamentó lo ocurrido en Puente Pío IX el último viernes, donde un carabinero habría empujado a un adolescente desde 7 metros de altura al río Mapocho, y el asesinato de un trabajador en Collipulli tras un atentado. Junto con lamentar lo ocurrido, quiero expresar nuestro profundo respaldo a la institución de Carabineros de Chile, que por mandato constitucional tiene la función fundamental de proteger el orden público y la seguridad ciudadana, y que tiene que hacerlo siempre utilizando los instrumentos que la ley le otorga, el uso de la fuerza legítima y proporcional, y siempre se tiene que ajustar su actuación al respeto irrestricto de los derechos humanos, afirmó el mandatario. Colombia. Organizaciones convocan a una nueva jornada de movilizaciones en defensa de la vida. El Comité del Paro Nacional convocó una nueva jornada de movilizaciones para el miércoles 21 de octubre, argumentando que se manifestarán a favor de la defensa de la vida y de la democracia. Buscan negociar el pliego de peticiones con el gobierno nacional. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, afirmó que el paro tiene como objetivo rechazar las masacres y los asesinatos registrados en todo el territorio nacional, así como hacer un llamado a la paz. Tropas de Estados Unidos en Colombia. 23 congresistas denuncian a Duque por violar la Constitución. 23 congresistas de la oposición presentaron una denuncia disciplinaria contra el presidente Iván Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según los firmantes, el primer mandatario violó la Constitución al permitir la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional sin consultar previamente con el Congreso. Privatización de los baldíos. Otro nombre del despojo de territorios ancestrales. Para el gobierno nacional, reactivar la economía colonial a través de 2 proyectos de la Agencia Nacional de Tierras pretende reanudar la acumulación de tierras baldías de la nación en manos de empresarios, en contra de la implementación de la reforma rural integral del Acuerdo Final de Paz. Este lunes 5 de octubre de 2020, el ex asambleísta Virgilio Hernández fue detenido en un operativo policial de rutina. Poco tiempo después fue liberado. La detención ocurrió cerca del mediodía en el sector Las Casas, en el norte de Quito. La Policía Nacional realizaba un operativo de rutina. Al ingresar los datos de Hernández en el sistema CIPE, se reflejaba que en su contra pesaba una orden de captura ordenada por la Corte Nacional de Justicia, que estaba vigente desde el 14 de octubre de 2019 por violentas manifestaciones. El correísmo sale a las calles ante los intentos de proscripción. Con la presencia del binomio presidencial del progresismo, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, centenares de personas provenientes de varios lugares del país se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para defender la democracia y advertir al Consejo Nacional Electoral que no permitirán la proscripción del binomio progresista. Correa inocente, Arauz presidente. México. Movimiento por nuestros desaparecidos pide no desaparecer fideicomiso para víctimas. El Movimiento por nuestros desaparecidos en México hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión
para que se abstenga de desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pues de lo contrario el Estado mexicano estaría dejando en desamparo y sin certezas firmes sobre los recursos para su debida atención a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y las desapariciones. Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra raramuris que reclaman sus tierras. Activistas y defensores raramuris en la comunidad de Choreachí denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques. Venezuela. El Poder Judicial británico falla a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro y revoca decisión de entregar el oro de Venezuela a Juan Guaidó. El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra anuló el fallo que concedía las reservas de oro de Venezuela al diputado autoproclamado Juan Guaidó, admitiendo con ello el recurso presentado por el Banco Central de Venezuela. Gobierno de Venezuela denuncia fraude y usurpación de actividades consulares en Brasil. La República Bolivariana de Venezuela se dirige a la comunidad internacional y al pueblo venezolano para denunciar las actividades fraudulentas de supuesto carácter consular llevadas adelante por personas que pretenden usurpar el legítimo servicio consular venezolano. En esta oportunidad se hace referencia a la información recientemente divulgada en la República Federativa de Brasil, que anuncia, con el insólito consentimiento del gobierno brasileño, unas supuestas jornadas de atención consular a cargo de autoridades ficticias sin aval o contacto alguno con las instituciones del Estado venezolano, que carecen de autoridad para emitir o alterar documentos legales.